Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Vamos a dar inicio, ¿verdad?, a la transmisión el día de hoy de la palabra del Señor. Pero antes, ¿verdad?, vamos a elevar una oración para que sea Dios, ¿verdad?, dirigiendo y guiando todo lo que se vaya a llevar a cabo en esta tarde. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, en esta hora, Dios mío, te damos gracias, Señor. Primeramente, Dios mío, por darnos la vida, Padre, y por concedernos, Señor Jesús de Nazaret, este privilegio, Dios mío, de poder impartir la meditación de tu palabra. En esta hora, Señor, perdona, Dios mío, todas nuestras faltas. Perdona, Señor, todas nuestras ofensas, Dios mío. Si le hemos fallado, Señor, si le hemos ofendido, Padre, en esta hora, le pedimos, Señor, que usted sea, Padre, que nos perdone, Señor, y que cada día, Dios mío, usted tenga misericordia de nosotros, Padre. En esta hora, Señor, le pedimos, bendiciendo su palabra, Padre, que en esta tarde, Señor, va a ser impartida, Padre Santo. Bendice a todos mis hermanos, a todas aquellas personas, Señor Jesús, que están escuchando, Padre, a través de este medio, Dios mío. Allá, Dios mío, en sus hogares donde ellos se encuentran, Padre, que usted, Señor Jesús, sea bendecido, Señor. Abra nuestro entendimiento, Padre, abre nuestro corazón, Señor, para que tu palabra, Padre Santo, no regrese vacía, Cordero Santo. En esta hora, Dios mío, te agradecemos y le pedimos, Señor, que sea usted quien nos guíe, quien nos dirija, Señor. Que sea su Espíritu Santo ministrando, Padre, en esta tarde. Te damos gracias, muchas gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. En esta hora, ¿verdad?, vamos a empezar, ¿verdad?, con el consejo de la palabra del Señor, pero antes vamos a hacer una lectura. Allá en el libro de Génesis, capítulo 37, les invito, ¿verdad?, que busquen allá en Génesis, capítulo 37, de su versículo 3 al 11. Génesis, capítulo 37, de su versículo 3 al 11. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Les respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. En esta hora, ¿verdad?, vamos a hablar de un tema, ¿verdad?, una vida con propósito. Vamos a hablar, ¿verdad?, acerca de José. La mayoría, ¿verdad?, conocemos acerca de la historia de José. Dice la palabra, ¿verdad?, que la vida de José no fue fácil, ¿verdad? Tuvo que atravesar, ¿verdad?, por luchas, por Dios se llevara a cabo, se cumpliera en su vida. Nosotros, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual, en el camino del Señor, no es fácil, ¿verdad? No es fácil caminar, estar en el camino del Señor. Tenemos que pasar por esas pruebas, por esas luchas. Pero el propósito del Señor se tiene que cumplir en nuestra vida. El Señor, ¿verdad?, cada uno de nosotros nos ha llamado con un propósito. El Señor, ¿verdad?, nos prueba de diferentes maneras. Cada uno, ¿verdad?, somos procesados
de diferentes formas, en diferentes situaciones, ¿verdad? Cada uno de nosotros, ¿verdad? Somos, ¿verdad?, de esa manera probados al Señor. Para que la bendición del Señor, ¿verdad?, pueda cumplirse en nuestra vida, ese propósito, ¿verdad? Tenemos que pagar ese precio. Y en esta tarde vamos a hablar acerca, ¿verdad?, de la vida de José. Y vamos a hablar, ¿verdad?, del primer punto. José era amado por su padre. Vemos, ¿verdad?, ahí en los versículos que acabamos de leer. En el versículo 3 del capítulo 37 de Génesis dice, ¿verdad?, que Jacob amaba más a José que a sus hermanos. Y dice la palabra, ¿verdad?, que por esa causa, ¿verdad?, sus hermanos le tenían envidia y lo aborrecían. Nosotros, ¿verdad?, somos amados por nuestro Padre Celestial. Así como José era amado por Jacob y lo amaba muchísimo, de una manera especial, más que a todos sus demás hijos. Así nosotros, ¿verdad?, somos amados por nuestro Padre Celestial de una manera muy especial. Que hasta el Señor Jesús, ¿verdad?, mandó a su Hijo para dar su vida por cada uno de nosotros. Cada día el Señor muestra su amor para con nosotros. Podemos contemplar, ¿verdad?, el amor del Señor. Desde el momento que nosotros abrimos nuestros ojos, desde el momento, ¿verdad?, que nos despertamos, podemos ver el amor y la bondad del Señor. Podemos ver la infinita misericordia del Señor. Dice su palabra que nuevas son cada mañana sus misericordias. Todos los días dice la Biblia que son nuevas sus misericordias. El Señor, ¿verdad?, si hoy tuvo misericordia de nosotros, mañana el Señor va a tener nuevas misericordias. Y así todos los días, en su infinita misericordia del Señor, ¿verdad?, nos muestra todos los días, día con día, y que el Señor tiene misericordia de nosotros. José, ¿verdad?, dice la Biblia, ¿verdad?, que para que el propósito de Dios se llevara a cabo en la vida de José, tuvo que pasar por diferentes situaciones. Pero al final, ¿verdad?, podemos ver el propósito de Dios cumplido en la vida de José. Ahí en Génesis, ¿verdad?, en el versículo 3, dice, ¿verdad?, que Jacob amaba más a José. Dice que le regaló una túnica de diversos colores. Ese regalo, ¿verdad?, era especial que Jacob le había dado a José. Era, ¿verdad?, un afecto que Jacob tenía hacia José, que le regaló esa túnica de diversos colores. Era una túnica, ¿verdad?, muy apreciada por José. Y vemos, ¿verdad?, ahora como ejemplo en nuestra vida, el Señor nos ha dado, ¿verdad?, ese regalo especial que es la salvación, es nuestra vida eterna, ¿verdad?, que Él nos ofrece cada día, ¿verdad? La vida eterna, el Señor nos ha dado ese regalo precioso y tenemos que conservarlo, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad?, que guardarlo, ¿verdad? Tenemos que guardarnos. ¿Para qué? Para que podamos, ¿verdad?, llegar un día a estar con el Señor. Todo, ¿verdad?, lo que atravesamos día con día, ¿verdad?, en esta vida, vale la pena, ¿verdad? Vale la pena servir al Señor. Vale la pena pasar por esas situaciones difíciles, por esos momentos difíciles. Vale la pena porque un día, ¿verdad?, el Señor nos va a dar la salvación, nos va a dar la vida eterna, ¿verdad? Quizás, ¿verdad?, cuando estamos pasando, cuando estamos viviendo, ¿verdad?, esas situaciones, no podemos decir, vale la pena lo que estoy viviendo. En ese momento, ¿verdad?, no podemos decir así. Pero cuando después pasamos por ese momento y la palabra de Dios se cumple en nuestra vida, lo que Dios nos ha dicho se cumple en nuestra vida, ahí decimos, ¿verdad?, vale la pena pasar por esto. ¿Por qué? Porque la bendición, ¿verdad?, es grande lo que viene a nuestra vida. José, dice la Biblia, que fue aborrecido por sus hermanos. Y lo vemos allá en el versículo 4 del capítulo 37 de Génesis. Dice la palabra, ¿verdad?, que sus hermanos le tenían envidia a causa, ¿verdad?, de que Jacob amaba más a José. En ocasiones, ¿verdad?, nosotros somos aborrecidos por el mundo. Y lo vamos a ver allí en San Juan 15, 18. San Juan 15, 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. También, ¿verdad?, somos aborrecidos en ocasiones, ¿verdad?, por
la familia, cuando la familia es inconversa, ¿verdad? Cuando la familia no puede entender ni comprender, ¿verdad?, qué es estar en el camino del Señor. Hay muchos hermanos, ¿verdad?, que son aborrecidos, ¿verdad?, pero el Señor promete, dice, estar con nosotros todos los días hasta el fin. Así como José, ¿verdad?, pasó ese momento en el cual era aborrecido, en el cual era menospreciado, ¿verdad? Hay muchos, ¿verdad?, que también en este momento así se sienten, despreciados, aborrecidos. Pero dice el Señor, ¿verdad?, que Él envió a su Espíritu Santo para consolar las vidas, para consolar los corazones. Y en esa hora, ¿verdad?, podemos ver que a pesar, ¿verdad?, de que José quizás era un momento en el cual él se sentía, ¿verdad?, triste, porque sus hermanos le aborrecían, porque no podía, ¿verdad?, él tener el apoyo de sus hermanos, no podía, ¿verdad?, él tener ese amor hacia sus hermanos. ¿Por qué? Porque sus hermanos, ¿verdad?, no lo querían, lo aborrecían, ¿verdad?, le tenían envidia. Así nosotros, ¿verdad?, que nos sentimos tristes, hay momentos, ¿verdad?, que nos sentimos menospreciados, pero el Señor es nuestro consolador, el Señor es el que está con nosotros y no nos ha dejado ni un solo momento, ni un solo instante el Señor nos deja. Nosotros, ¿verdad?, hay ocasiones que nosotros somos los que nos alejamos de Él, cuando queremos, ¿verdad?, retroceder y mirar hacia atrás. En ese momento, ¿verdad?, nosotros nos estamos alejando de Dios, pero Dios no se aleja de nosotros. Dice la palabra, ¿verdad?, que Él está ahí con sus brazos abiertos, ¿verdad?, esperando, ¿verdad? ¿En qué momento nosotros vamos a volver y vamos a ir hacia Él? Pero el Señor, ¿verdad?, no nos deja. Dice, ¿verdad?, que los hermanos de José querían destruirlo. Aparte, ¿verdad?, de que José era aborrecido, querían destruir la vida de José. Los hermanos de José, dice, ¿verdad?, que tenían esos pensamientos, ¿verdad?, de maldad acerca de José. Esos pensamientos, ¿verdad?, que venían a la mente de los hermanos de José y querer destruirlo, querer acabar con esa vida, querer acabar con ese propósito de Dios sin antes ser cumplido. Y nuestra vida espiritual pasa lo mismo. El enemigo lo que quiere, dice, es destruirnos. Dice allá en San Juan 10:10 que el ladrón vino, dice, para hurtar, para matar y para destruir. Ese es el trabajo del enemigo. Y es constantemente, todos los días, que el enemigo quiere destruirnos. Quiere destruir nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios no se lleve a cabo en nuestra vida. ¿Y cómo el enemigo, verdad, trata de destruirnos? Metiendo, verdad, desánimo en nuestra vida espiritual, metiendo, verdad, pensamientos contrarios a los de Dios en nuestra mente. Nos hace pensar mal, nos hace pensar, verdad, lo contrario. De esa manera el enemigo, verdad, trata de destruir nuestra vida. El enemigo, ese es el trabajo constante que él tiene, verdad, todos los días. Tratar de destruir la vida del cristiano, la vida del creyente. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios no se lleve a cabo, no se lleve realizado, ¿verdad?, en la vida del Hijo de Dios. Ese es el trabajo, ¿verdad?, del enemigo. Pero dice la palabra, ¿verdad?, que el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero dice la palabra que el Señor vino para darnos vida y para darnos en abundancia. Y dice, ¿verdad?, que el Señor va a cumplir su propósito en nuestra vida. El Señor lo va a cumplir. Lo que el Señor nos ha dicho, Él lo va a cumplir. Lo que el Señor nos ha prometido, Él lo va a hacer. ¿Cuándo? No lo sabemos, porque el tiempo de Dios es perfecto. En ocasiones, ¿verdad?, queremos que esa respuesta llegue pronta. En ocasiones, ¿verdad?, queremos que lo que le estamos pidiendo, lo que el Señor nos ha dicho y nos ha prometido, queremos, ¿verdad?, que el Señor lo haga pronto. Pero el Señor tiene su tiempo, porque dice la palabra ahí en Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Y el tiempo de Dios es perfecto. Nosotros no podemos, ¿verdad?, contradecirnos con el tiempo de Dios, porque el Señor nos conoce, sabe lo que nosotros necesitamos. A
A pesar, ¿verdad?, que nosotros no le digamos a Dios, Él sabe lo que nosotros como humanos necesitamos. Él conoce nuestras deficiencias, Él conoce nuestras debilidades, Él sabe lo que nosotros pensamos. Dice la palabra, la boca se abierta, Él ya lo sabe, Él ya sabe lo que sentimos, lo que como humanos, como seres humanos, ¿verdad?, anhelamos, deseamos. Él lo sabe y Él lo conoce. Y Él es un Dios de amor, un Dios bondadoso. Él es un Dios dador. Y lo que nos ha dicho, ¿verdad?, Él lo va a cumplir. Dice, ¿verdad?, que Dios tenía grandes propósitos para con José. Y Dios se lo mostró. Dios le mostró a José ese propósito que tenía en la vida de él. Y lo podemos ver allá en Génesis capítulo 37, su versículo 5, 8 y 11, donde nos habla, ¿verdad?, acerca de esos sueños que el Señor le mostró. El Señor, ¿verdad?, se lo reveló a José a través de esos sueños. Y José, ¿verdad?, se agarró de ese sueño, de esa palabra que el Señor le dio, ¿verdad? José le creyó a Dios. Y lo que el Señor nos ha mostrado y nos ha dicho, ¿verdad?, tenemos que guardarlo, tenemos que conservarlo, ¿verdad?, y luchar por ello. José luchó, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el propósito de Dios se llevara a cabo en su vida. Dios se lo mostró a través de esos sueños. Y Dios también, ¿verdad?, va a cumplir su propósito en nosotros. Tiene, ¿verdad?, el Señor bendiciones para la vida de cada uno de nosotros. El Señor, ¿verdad?, promete bendecirnos, promete prosperarnos, ¿verdad? Pero nosotros, ¿verdad?, tenemos que agarrarnos de la palabra, ¿verdad? Tenemos que mantenernos firmes. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios, ¿verdad?, se lleve a cabo en nuestra vida. Y al final, ¿verdad?, podamos decir, valió la pena, ¿verdad?, pasar por todo esto. Vale la pena, ¿verdad?, el servir al Señor. Así como José, Dios tenía algo grande, ¿verdad?, para con él. José tuvo que pasar, ¿verdad?, por estos momentos. Y como ejemplo, ¿verdad?, en la vida de José, tuvo que pasar, ¿verdad?, donde dice la palabra que fue vendido por sus hermanos. Cuando los hermanos de José, ¿verdad?, querían destruir su vida, dice, ¿verdad?, que empezaron primero en que querían venderlo. Y lo vendieron, dice la palabra, ¿verdad? Lo vendieron con los madianitas, ismaelitas. Dice, ¿verdad?, que fue vendido a ellos. Fue vendido a Potifar. ¿Qué otra cosa pasó José? Dice, ¿verdad?, que estando en la casa de Potifar, fue acusado injustamente por la esposa de Potifar. ¿Cómo se sentía José en ese momento? ¿Cómo te sientes tú cuando alguien te juzga injustamente? ¿Cómo te sientes, verdad, en ese momento? José quizás se sentía, ¿verdad?, triste. Quizás se sentía que Dios no estaba con él. Porque quizás, ¿verdad?, él podía decir que puras cosas contrarias le pasaban en su vida. Fue acusado injustamente, ¿verdad? Y vemos que por esa acusación injusta fue llevado a la cárcel. Y estando en la cárcel, ¿verdad?, no podemos decir que José se sentía feliz estando en la cárcel. Quizás se sentía solo, sin ningún consuelo, pero estaba el consuelo del Señor allí con José, porque Dios no dejó a José ni un solo momento. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que después de que estuvo en la cárcel, ¿verdad?, 2 años después, tuvieron que pasar 2 años para que él conociera a esa persona que lo iba a llevar a Faraón. Quizás, ¿verdad?, podemos relatar la vida de José, ¿verdad?, que la vida de José llevó un proceso, llevó un tiempo. Y estando en la cárcel, ¿verdad?, José pasó por ese momento de soledad. Y hay momentos, ¿verdad?, que nosotros nos sentimos así. Nos sentimos como José. Pero el Señor dice, está con nosotros, ¿verdad? José tuvo que pasar por toda esa travesía. Pero José, su confianza estaba en el Señor. No dudó ni un solo momento, y así nosotros, ¿verdad? Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Dice la palabra, ¿verdad?, que tuvieron que pasar esos 2 años
para que esa persona, ¿verdad?, que iba a conocer José, lo llevara hacia Faraón. Los propósitos de Dios, ¿verdad?, de nuestra vida, Él ya los tiene preparado y trazado en cada vida. Dice, ¿verdad?, que estando en la cárcel conoció, ¿verdad?, al copero, al panadero, a esas personas, ¿verdad?, que les interpretó esos sueños. Todo eso tenía un propósito en la vida de José. Todo eso Dios lo permitió en la vida de José, conocer a esas personas, porque esas personas eran, ¿verdad?, que lo iba a llevar hacia Faraón, para que estando en la tierra de Egipto se cumpliera, ¿verdad?, el propósito de José. Y dice la palabra, ¿verdad?, que cuando José interpretó, ¿verdad?, los sueños del copero y el panadero, dice la palabra, ¿verdad?, que José le pidió al copero que no se olvidara de él, ¿verdad? Pero dice la palabra que el copero se olvidó de él. Y tuvo que pasar esos años. ¿Cómo se sintió José? ¿Verdad? Se olvidaron de él. Él pensó, ¿verdad?, que el Señor ya se había olvidado de él. Pero no, dice la palabra, ¿verdad?, que cuando Faraón tuvo ese sueño, ¿verdad?, que venía, ¿verdad?, 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Dice, ¿verdad?, la palabra, que ahí el copero se acordó de José. Y dice, ¿verdad?, que fue cuando mandaron a llamar a José. Y es allí cuando empieza el propósito de Dios, ¿verdad?, a ser realizado en la vida de José. Dice, ¿verdad?, que llegó hacia Faraón. Y podemos leer en las escrituras, ¿verdad?, que José llegó a ser el gobernador de Egipto. No llegó a ser cualquier cosa José. No era cualquier persona José. Era el gobernador de Egipto. Así nosotros, ¿verdad?, delante del Señor no somos poca cosa, no somos cualquier cosa. Dice la palabra, ¿verdad?, que somos, dice, ¿verdad?, un tesoro especial en sus manos. Somos, ¿verdad?, sacerdotes, somos reyes para Él, ¿verdad? Nosotros somos una persona especial para el Señor. Así como José, ¿verdad?, no era cualquier cosa en la tierra de Egipto. Así nosotros, ¿verdad?, no somos cualquier cosa, ¿verdad?, delante de Dios. Somos una persona especial para Él, ¿verdad? Al final de todo este proceso, ¿verdad?, que José tuvo que pasar, Dios no lo abandonó ni un solo momento. Dios siempre estuvo con José. Dios, ¿verdad?, estuvo al lado de José a cada instante y se lo demostró, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a pesar de que José tuvo que pasar por esas circunstancias, ¿verdad?, el Señor, ¿verdad?, le dio vida. El Señor estuvo con él en cada momento. A pesar, ¿verdad?, de que José quizás había momentos en el cual él se sentía solo, se sentía triste, pero el Señor estaba allí para consolarlo, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad?, por lo que tú estés pasando en estos momentos o por lo que tú estés atravesando, pero lo que el Señor, ¿verdad?, nos dice es que Él no nos deja ni nos desampara, sino dice, ¿verdad?, que Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchas veces, ¿verdad?, como veníamos hablando, queremos, ¿verdad?, ver esa respuesta del Señor pronta, pero queremos verla, ¿verdad?, sin pagar un precio. Pero es necesario, ¿verdad?, que en nuestra vida atravesemos por pruebas, por luchas. Dice la palabra, ¿verdad?, que es necesario pasar, ¿verdad?, por tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. En esta vida, ¿verdad?, en la vida como hijos de Dios, en el camino del Señor, pasamos, ¿verdad?, por esas luchas, por esas pruebas que agobian nuestra vida. Y cuando estamos pasando, ¿verdad?, por esas situaciones difíciles, ¿verdad?, es fácil decir, ¿verdad?, hasta aquí nada más, retroceder y mirar hacia atrás. Nos es fácil, ¿verdad?, decir o tirar la toalla, ¿verdad? Nos es fácil. ¿Por qué? Porque no es fácil, ¿verdad?, vivir esos momentos de pruebas y de luchas. Como venía diciendo, ¿verdad?, cada uno de nosotros, cada hijo de Dios, es procesado de diferente manera. Algunos de mis hermanos quizás en estos momentos, ¿verdad?, están pasando quizás por una escasez económica. Quizás en estos momentos están pasando por alguna enfermedad.
desconozco, ¿verdad? Pero el Señor dice, ¿verdad?, que Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que el Señor no nos va a dejar ni un solo momento, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad?, pasar, ¿verdad?, por esas situaciones. Puedo tomar como ejemplo, ¿verdad?, mi vida personal, como testimonio, ¿verdad? Un día yo dije, ¿verdad?, hasta aquí nada más. Regresar y mirar hacia atrás me fue fácil decir. Hubo un momento, ¿verdad?, en mi vida en el cual quise tirar la toalla y decir, hasta aquí nada más. Cuando el propósito de Dios no se cumplía en mi vida. El Señor me dijo, concederé la petición de tu corazón. Pero yo no sabía, ¿verdad?, por lo que el Señor me iba a hacer pasar por esas situaciones. En el 2017, en diciembre, me uní en matrimonio con mi esposo. A los 6 meses, ¿verdad?, quedé embarazada, con la ilusión, ¿verdad?, de ser madre, con la ilusión de tener un bebé. Pero no fue así. Quizás, ¿verdad?, yo tenía un pensamiento, pero el Señor tenía otro pensamiento, diferente, distinto al mío. Y no se llevó a cabo, ¿verdad? No se llevó a cabo ese embarazo. En agosto, ¿verdad?, tuve el primer aborto. Me sentí triste, ¿verdad?, como cualquier persona. Pero le di gracias al Señor. Le dije, gracias, Señor. No se llevó a cabo como yo quería, pero gracias te doy, Señor. Pasaron 5 meses. Vuelvo a quedar nuevamente embarazada. Me doy cuenta en el mes de enero del 2019. Y nuevamente, ¿verdad?, como mujer, como humano, me vuelvo a hacer ilusiones. Y yo dije, ¿verdad?, esta vez sí se va a lograr. Pero no fue así. La voluntad de Dios, el tiempo de Dios todavía no era. En el mes de marzo, ¿verdad?, un 3 de marzo, recuerdo bien, del 2019, empecé, ¿verdad?, nuevamente a tener ese sangrado. Y nuevamente, ¿verdad?, se da el segundo aborto. Pero esta vez me llevan, ¿verdad?, a hacer un legrado. Para mí, ¿verdad?, quizás eso, ¿verdad?, en lo físico no fue muy doloroso. Pero sí, ¿verdad?, en lo emocional, como persona, ¿verdad?, como mujer, me dolía muchísimo estar pasando por ese momento. Cuando me ingresaron a quirófano, yo le dije al Señor, ¿por qué otra vez? Llegué a decir, ¿verdad?, en vano es todo lo que he hecho. ¿Acaso en vano es el esforzarse, el servirte? Llegué a decirle al Señor, ¿por qué otra vez? Veía, ¿verdad?, que hay personas, ¿verdad?, que tienen sus niños y antes, ¿verdad?, que ellos nacen, no los quieren. Hay personas, ¿verdad?, que no quieren quedar embarazadas, no quieren, ¿verdad?, tener bebés. Y más sin embargo, ¿verdad?, los tienen. Y yo me preguntaba y le decía al Señor, ¿verdad?, ¿por qué otra vez? Y en ese momento, ¿verdad?, en esa segunda ocasión, me fue fácil, ¿verdad?, tirar la toalla y decir, hasta aquí nada más. Quizás en ese momento, ¿verdad?, no podía entender y comprender, ¿verdad?, lo que el Señor tenía preparado más adelante para mí. Por eso decía, ¿verdad?, que en esos momentos, cuando estamos atravesando por esos momentos difíciles, ¿verdad?, no es fácil darnos cuenta, ¿verdad?,
No es fácil decir vale la pena atravesar por esto, sino ya después cuando la respuesta llega, ¿verdad? Es allí donde nos damos cuenta, ¿verdad? Que vale la pena atravesar por todo ello. Dice, le venía diciendo, ¿verdad? Que en ese momento, ¿verdad? Me fue fácil. El enemigo había, ¿verdad?, lanzado a mi vida 3 dardos. Había lanzado el dardo de desánimo, había lanzado el dardo de tristeza y el dardo de muerte a mi vida. Supe eso, ¿verdad?, cuando un hermano de la iglesia llegó a predicar y él me dijo, ¿verdad?, que 3 dardos el enemigo había lanzado a mi vida. El enemigo quería destruirme. El propósito del enemigo, ¿verdad?, era que el propósito de Dios no se cumpliera en mi vida. Que lo que el Señor me había prometido no se cumpliera en mi vida. Y quizás en ese momento de tristeza, ¿verdad?, yo me sentía desanimada. Y ya no quería seguir. Decía, ¿verdad?, que para qué, si otra vez volvería a pasar lo mismo. En ese año, ¿verdad?, yo no sabía ni comprendía, ¿verdad?, lo que el Señor tenía preparado para mí. Pasaron, ¿verdad?, esos meses de marzo. Y la doctora, ¿verdad?, me dijo, no te vas a poder embarazar por un determinado tiempo, por lo que te acabamos de hacer, ¿verdad?, es un legrado, no es cualquier cosa. Y yo dije, ¿verdad?, ¿cuánto tiempo va a tener que pasar otra vez? ¿Cuándo será que voy a poder ver y contemplar, ¿verdad?, lo que el Señor me ha dicho? Pero más sin embargo el Señor, ¿verdad?, no me dejó ni un solo momento. Siempre, ¿verdad?, Él estuvo al pendiente de mi vida. Siempre Él estuvo dando palabras de aliento para mi vida. Siempre Él estuvo, ¿verdad?, allí diciéndome, lo que te he dicho te lo voy a cumplir. Por cuanto he abierto mi boca, yo te voy a cumplir. Siempre Dios estuvo allí, ¿verdad?, dando palabras de aliento en mi vida. En el mes de octubre de ese mismo año, por la infinita misericordia del Señor, siempre, ¿verdad?, en los embarazos, los abortos se daban en las primeras semanas, en el primer mes, segundo mes. Pero en esa ocasión, ¿verdad?, el Señor, en ese mes de octubre, un 10 de octubre, el Señor me permite, ¿verdad?, me concede el que yo me entere, ¿verdad?, que por 3ª ocasión yo estoy embarazada. No me ilusioné, no me emocioné, porque ya eran 2 ocasiones, ¿verdad?, que me pasaba lo mismo. Yo dije, ¿verdad?, otra vez va a volver a pasar lo mismo. ¿Para qué me ilusiono? Pero había algo dentro de mí, ¿verdad?, que me decía que yo quería verlo. Si aún estaba allí todavía, si aún estaba allí, si aún había algo dentro de mi matriz. En ese día yo fui, ¿verdad?, por un ultrasonido. Yo no me esperaba, ¿verdad?, eso. Y me acuerdo ese día, ¿verdad?, que yo le dije, ¿verdad?, a la doctora, que si veía ella algo, ¿verdad?, si todavía había algo ahí adentro. Ella me dijo, ¿verdad?, ¿quieres escuchar su corazón? En ese momento, ¿verdad?, comprendí que el Señor estaba respondiendo a mi vida. Pero no era como yo lo quería, no era cuando yo lo quería, sino cuando fuera el tiempo de Él. Y en ese momento, ¿verdad?, yo le dije a la doctora, sí, quiero escucharlo. Escuché, ¿verdad?, el corazón y le pregunté cómo está. No hay desprendimiento, no hay amenazas. Le empecé a preguntar muchas cosas a esa doctora. Y la doctora me dijo, no, todo está bien. Tienes 11 semanas de embarazo. O sea que había yo superado esas semanas en el cual los 2 primeros embarazos, ¿verdad?, esos 2 abortos se llevaban a cabo. Porque eran siempre, ¿verdad?, en las primeras semanas. Cuando yo escuché, ¿verdad?, que tenía 11 semanas de embarazo, me puse contenta porque me dijo, ¿verdad?, ya está formadito.
Y yo no me esperaba eso, ¿verdad? Yo me esperaba otra cosa, contraria, ¿verdad? Porque pensaba, ¿verdad?, que nuevamente iba a suceder lo mismo, pero no fue así. Dice, ¿verdad?, como les venía diciendo, después de eso, yo le dije al Señor, ¿verdad?, gracias por lo que me has dado. Y empecé, ¿verdad?, quizás, ¿verdad?, las dudas empezaron. El enemigo quería, ¿verdad?, estorbarme allí en mi mente, ¿verdad?, dudando de lo que Dios me había dado. Porque durante los primeros meses, ¿verdad?, yo decía, ¿y si vuelve a pasar lo mismo? ¿Y si me vuelve a suceder lo mismo? Pero no, el Señor, ¿verdad?, permitió, ¿verdad?, que todo ese proceso, ¿verdad?, ese tiempo de embarazo se llevara a cabo, ¿verdad?, bien, y para la honra y gloria del Señor, ¿verdad? Ahora puedo contemplar la maravilla del Señor. Puedo ver palpablemente, ¿verdad?, la bendición del Señor. Hoy, ¿verdad?, puedo abrazar a mi hijo y le puedo decir al Señor gracias. Y puedo decir, ¿verdad?, vale la pena pasar por esos momentos. Pero en ese momento, ¿verdad?, yo no lo entendía, yo no lo comprendía. Pero ahora puedo decir, ¿verdad?, ahora que contemplo esa bendición, ese regalo que el Señor me ha dado, puedo decir, ¿verdad?, vale la pena el servir al Señor, vale la pena, ¿verdad?, pasar por esos momentos, porque al final, ¿verdad?, la recompensa, lo que viene es grande, ¿verdad?, supera, ¿verdad?, lo que nuestros pensamientos, ¿verdad?, se imaginan. Y así José, dice la palabra, ¿verdad?, que para que el propósito de José se llevara a cabo en su vida, tuvo que pasar por esos momentos. Y hoy en día, ¿verdad?, yo no sé por lo que tú estés pasando, yo no sé por lo que tú estés atravesando, pero lo que el Señor te ha dicho, lo que Él te ha prometido, te lo va a cumplir. Es en un momento determinado, porque Él ya lo tiene todo planeado y preparado. En ese momento el Señor te lo va a cumplir, en el tiempo de Él, porque dice la palabra que su tiempo es perfecto. Para que el propósito de José se cumpliera, vamos a ver, ¿verdad?, un último punto. Las características que José tuvo que atravesar, ¿verdad?, las características que José tuvo que tener para que el propósito de Dios se llevara a cabo en su vida. Y vamos a ver que dice, ¿verdad?, que fue un varón de santidad. Y lo demostró, ¿verdad?, en esa ocasión con la esposa de Potifar. Allí demostró, ¿verdad?, José que era un hombre de santidad. Cuando fue acusado injustamente, ¿verdad?, ahí José, ¿verdad?, demostró que había, ¿verdad?, santidad en su vida. Lo reconoció el copero, ¿verdad?, cuando lo interpretó su sueño. Ahí, ¿verdad?, José fue reconocido que era un hombre de santidad. También, ¿verdad?, dice que lo reconoció Faraón cuando le interpretó su sueño. Dice la palabra, ¿verdad?, que fue un varón firme ante las pruebas, no cedió a los ofrecimientos de su carne. Aún en las luchas y en las pruebas tenemos que mantenernos firmes. Fue probada su fe en la cárcel cuando el copero se olvidó de él. Mencionábamos esa parte. Esa parte, ¿verdad?, fue cuando fue probada la fe de José. Fue un varón comprometido, dice la palabra, ¿verdad? Así nosotros, ¿verdad?, tenemos que ser comprometidos con el Señor, que el Señor vea, ¿verdad?, que realmente, ¿verdad?, queremos servirle y queremos buscarle con todo nuestro corazón. Dios encaminó a José, lo formó para cumplir su propósito. Fue un varón triunfador, dice la palabra, llegó a ser el gobernador de Egipto. Fue un hombre exitoso en sus negocios, ¿verdad? Lo podemos ver allí en el capítulo 47 del libro de Génesis, de su versículo 33 al 23. Y fue también de bendición para su familia. Y lo podemos ver allá en Génesis 50, 21, donde dice la palabra, ¿verdad?, que José fue de bendición para su familia. Y dice, ¿verdad?, este versículo 21, ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón.
verdad lo que José tuvo que pasar, porque al final del camino el propósito de Dios se cumplió en la vida de José. Y así nosotros, ¿verdad? El Señor cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Dice el salmista David: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y entonces, ¿verdad? Este es el consejo, ¿verdad?, de la palabra del Señor de esta tarde. Quizás, ¿verdad?, no es fácil pasar, ¿verdad?, por esas luchas, pero el Señor no nos deja ni un solo momento. El Señor no nos abandona. El Señor tiene un propósito grande para cada uno de nosotros y se tiene que cumplir, ¿verdad? Y lo que el Señor te ha dicho, lo que el Señor Él lo va a cumplir. Pero tenemos que mantenernos firmes, ¿verdad? Y agarrarnos de esa promesa, agarrarnos de esa palabra y guardarnos cada día para el Señor. La historia de José, ¿verdad?, es muy conocida, pero también, ¿verdad?, los ejemplos nos sirven, ¿verdad?, para aliento en nuestra vida espiritual. Que todas esas situaciones, ¿verdad?, que él pasó, valió la pena, ¿verdad?, porque al final su recompensa fue grande. Y así, ¿verdad, hermano? Tu recompensa al final va a ser grande. Tu bendición, ¿verdad?, ya está. Pero vale la pena, ¿verdad?, pasar por estas situaciones. Y al final, ¿verdad?, la recompensa es grande. La bendición que viene es grande. Y esto es, ¿verdad?, la meditación de esta tarde. Que cada día, ¿verdad?, en el amor del Señor, animarlos a seguir adelante, a no desmayar, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que en estos momentos no hay servicios, no hay cultos, pero que nuestra fe no mengue, ¿verdad? Que no queramos mirar hacia atrás y regresar, sino al contrario, ¿verdad? Esperar, ¿verdad?, con esas ansias, con esa alegría, esperar cuando digan, ¿verdad?, ya se abrirá la iglesia, ya iniciarán nuevamente los cultos. Y esto ha sido, ¿verdad?, la meditación de esta tarde. Que el Señor les bendiga. Vamos a leer, ¿verdad?, las necesidades. Si alguno de mis hermanos, ¿verdad?, tiene una necesidad, lo puede hacer llegar, ¿verdad?, para así estar orando. Vamos a leer las necesidades. Pedían oración por Alcira Santana, por sus 2 hijos e hija y por un empleo, por el hermano Roberto Medina, rodilla y estómago, por el hermano Samuel Nanguyurí y familia, por el hermano Mar y Gabino González, por el hermano Berzaín, por la hermana Mari Carmen Fonseca, por la vida de Esteban, por la hermana Odilia, por el hermano Carlos Casaús, que Dios lo guíe en el trabajo de evangelismo y por su familia, por las misiones de la iglesia El Buen Samaritano, por cada misión, por cada encargado, y por la hermana Jessie Vázquez, por su esposo y por un empleo. Así que en esta hora, ¿verdad?, hemos impartido la meditación de la palabra. No sabemos predicar, pero lo hacemos para la honra y gloria del Señor. Primeramente, ¿verdad?, le agradezco a Dios y agradezco la vida del hermano pastor por tomarnos en cuenta. Es la primera vez que me encuentro a través de este medio. Y como les decía, ¿verdad?, no sabemos quizás expresarnos, pero el Señor, ¿verdad?, en su infinita misericordia, es el que nos guía y nos dirige. En esta hora, ¿verdad?, vamos a estar dando gracias al Señor por el consejo de su palabra, y vamos a orar por las necesidades también. Les invito, ¿verdad?, que allí donde están, en sus hogares, donde se encuentran, inclinemos nuestros rostros y oremos, ¿verdad?, por estas necesidades. Dice la palabra, ¿verdad?, que tenemos que orar los unos por los otros. Y en esta hora, ¿verdad?, vamos a orar también por cada una de estas necesidades. Amén. Señor, en esta hora, Dios mío, te damos gracias, Señor,
porque tú nos has permitido, Dios mío, poder hablar de tu palabra, Señor. En esta hora, Señor Jesús de Nazaret, primeramente, Dios mío, te pido que usted perdone, Señor, si algo, Padre, si algo dije mal, Señor, perdone. No sabemos, Señor, predicar, pero todo lo hacemos, Señor, para la honra y para la gloria tuya. En esta hora, Señor, te doy gracias por la oportunidad y por el privilegio, Señor, que tú nos concedes. Así en esta hora, Señor, te agradecemos, Dios mío, por la vida de cada uno de mis hermanos, por la vida de cada una de las personas que han escuchado, Señor, el consejo de tu palabra. Te pido, Señor, que esta palabra no regrese vacía, Señor. Y en esta hora, Padre, también te pedimos por las diferentes necesidades. Usted ya conoce cada una de ellas, Señor. Y en esta hora, Padre, queremos pedirte, Dios mío, por Alcira Santana, Padre, por sus 2 hijos, que usted los bendiga, que usted conceda, Padre, un empleo, Señor. Tú conoces, Padre, la vida de ellos. Tú conoces, Padre, la situación en la que ellos se encuentran. Te ruego, Señor, que usted sea, Padre, con ellos y sea usted concediendo, Padre, ese empleo, Señor, que necesitan, Cordero Santo. Te pido en esta hora, Dios mío, por el hermano Roberto Medina, allí donde se encuentra, Padre, pon tu mano poderosa en su rodilla, en su estómago, Señor, y haga usted esa obra, Padre, en la vida de su hijo. En esta hora, Señor, te pedimos por el hermano Samuel Nanguyurí, Señor, que cada día usted restaure su vida, Padre, que usted lo ayude y lo bendiga, Señor, que bendiga su familia, Padre Santo, que usted guarde cada una de su familia, su esposa, sus hijas, Señor. En esta hora también, Padre, le pedimos por la vida de nuestro hermano Mar, por la vida de nuestro hermano Gavino, Señor, que usted sea bendiciendo, Padre. Ellos son siervos tuyos, Padre. Te pedimos, Señor, que tú fortalezcas sus vidas, la vida de sus familias, Padre. Si están pasando por algún momento difícil, Padre, sé tú con ellos. Sea usted, Padre Santo, su ayudador, su guiador, Señor. Y en esta hora también, Padre Santo, en tus manos le abandonamos, Señor Jesús de Nazaret. Le pedimos, Padre Santo, por la hermana Carmelita, Señor, que usted sea, Padre Santo, bendiciendo la vida de ella, en ese estado interesante en el que ella se encuentra, Padre. Guárdala, Señor Jesús de Nazaret. Te pido, Padre Santo, por la vida de Esteban, Señor. Pon tu mano poderosa, Señor, sobre la vida de Esteban, de este niño, Padre. Y haga usted una obra por completa, Señor, en la vida de Esteban, Padre. En tus manos, Señor, abandonamos la vida de la hermana Carmelita, la vida de Esteban, Padre. Da fuerzas a tu hija, Señor, aumenta su fe, Cordero Santo. Bendiga a la hermana Laura, Padre. Siga usted bendiciéndola allá donde está, Padre Santo. Siga usted, Padre Santo, bendiciendo a su hija, Señor. En esta hora, Dios Todopoderoso, también le pedimos, Padre, por el hermano Bersaín, Señor. Desconozco, Padre, cómo él se encuentre, pero le ruego, Señor, que usted restaure su vida, que usted ponga su mano poderosa sobre la vida de él, Señor, y usted esté haciendo esa obra por completa en esa vida, Padre. También en esta hora, Señor, le pedimos, Padre, por la hermana Odilia, Señor. Usted conoce la petición de su hija, Padre. Usted conoce, Señor, sus necesidades. Y la ponemos, Señor Jesús, la exponemos delante de ti, Padre, creyendo, Señor, que usted ayudará a su hija. Bendice, Señor, a su hogar, Padre, su familia. En esta hora, Señor, también le pedimos por el hermano Carlos Casaú, Señor, que usted sea, Padre Santo, Dios Todopoderoso, guiándolo en ese ministerio, Señor, en ese ministerio, Padre, que usted le ha dado de evangelismo. Bendice a su familia, Señor Jesús de Nazaret. Bendice a tu hijo, úsalo, Padre Santo. Úsalo, Señor Jesús de Nazaret.
Que tu Espíritu Santo esté con él y lo guíe, Cordero Santo. En esta hora, Señor, también le pedimos, Padre, por cada una de las misiones, Señor, por la misión, Padre Santo, de la Sierra, por la misión, Dios mío, de Adriana Gabriela. Que usted los bendiga, cada encargado, Señor, la misión de Tapanatepec, Oaxaca, Señor. Bendice, Padre Santo, la misión de Sol Azteca, la misión de Plan de Ayala, Señor, la misión de Nueva Palestina, de Nanambúa, de Las Lajas, de la misión de Ángel Albino, Padre. A cada encargado, Señor, a cada encargada, bendice los Corderos Santos grandemente, a sus familias. Bendice cada misión, bendice a todos tus hijos, Dios mío, que se congregan en cada una de las misiones, Padre. Que usted sea, Padre Santo, cada día, Señor, ayudándolos, Padre. Que cuando nuevamente, Señor Jesús, vuelvan, Dios mío, otra vez, Padre Santo, abrirse las puertas, Señor, de las iglesias, Padre. Ni uno haga falta, Señor Jesús de Nazaret, sino que todos, Padre Santo, estemos completos para la honra y gloria del Señor. Sino al contrario, Padre, que, Dios mío, que se añadan más personas, más hijos tuyos, Padre Santo. Te ruego, Señor, que tú bendigas a cada uno de tus hijos, Padre, que se reúnen, Dios mío, en cada misión, Señor. Sea usted con cada uno de ellos, con sus familias, Padre. Que usted, Padre Santo, los bendiga y los haga crecer espiritualmente y en número, Padre. En esta hora, Señor, también le pedimos por la vida, Señor, de la hermana Jessie, Padre. Tú conoces su petición, tú conoces su necesidad, Señor Jesús de Nazaret. Ella, Dios mío, pide oración por su esposo. Tú conoces la vida de su esposo, le rogamos que tú pongas su mano poderosa. Que usted sea tocando ese corazón, quebrantando ese corazón, Señor. Y la petición de mi hermana Jessie, Padre, sea concedida, Señor Jesús de Nazaret. Ella pide también por un empleo, Padre. Concede, Señor, la petición de su corazón. Dele usted un empleo, Padre Santo. No la deje, no la abandone, Señor Jesús de Nazaret. Sea usted su proveedor. Sea usted su ayudador, Cordero Santo. Y en esta hora, Dios mío, te agradecemos, Padre. Te agradecemos, Señor Jesús, por cada hijo tuyo, por cada hija tuya, Señor. En esta hora, Dios Todopoderoso, bendice a todos mis hermanos. Bendice, Dios mío, a la iglesia local, a todos tus hijos. Bendice y guarde, Padre, al hermano pastor y a toda la familia pastoral, Señor. En tus manos, Padre Santo, les abandonamos. Y en esta hora te damos gracias y exponemos, Señor, estas necesidades delante de tu presencia, Señor, creyendo, Dios mío, que usted ha hecho la obra, Señor, en cada uno de mis hermanos, Padre. Gracias te damos en esta hora, Señor Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Dios mío. Amén y amén. Amén. En esta hora, ¿verdad? Vamos a continuar. Hemos orado, ¿verdad?, por las necesidades. Y así en esta hora también vamos a saludar a nuestros hermanos, ¿verdad?, que estuvieron escuchándonos en esta tarde a través, ¿verdad?, de este medio. Vamos a saludar, ¿verdad?, a nuestra hermana Susana Murillo. Que el Señor le bendiga a nuestra hermana. Que el Señor bendiga a su familia también. A la hermana Lucy Blanco. Que el Señor bendiga, ¿verdad?, a su familia. Al hermano Alejandro Solórzano. Al hermano Juan Murillo también, que el Señor le bendiga. La hermana Mari Carmen Fonseca. También, ¿verdad?, a la hermana Jessie Vázquez, al hermano Rafael Murillo. Que Dios bendiga, ¿verdad?, la vida del hermano Rafa, la vida de la hermana Yuli, la vida de Yoquebed y la vida de Manuelito. Que Dios bendiga, ¿verdad?, la vida de nuestro hermano Iber Fabián, la vida de nuestro hermano Obed Murillo. Que el Señor lo bendiga a nuestro hermano Obed, a su familia. La vida del hermano Manuel Solórzano, la vida de la hermana Marta Pérez. Que Dios bendiga, ¿verdad?, a la vida de la hermana Martita.
que bendiga a Axel, a su esposo, que bendiga a la hermana Eunice Murillo, a su familia, a sus pequeños, que el Señor los bendiga, al hermano Eliseo Espinosa, que Dios bendiga, ¿verdad?, a Damaris Obando, allá donde está, que el Señor lo bendiga y lo guarde. Que Dios bendiga también, ¿verdad?, la vida de nuestra hermana Noemí Zúñiga, la vida de nuestro hermano Leonardo Vázquez, la vida de nuestra hermana Elizabeth Acuña, la vida de nuestro hermano Emanuel, la vida de nuestro hermano Ismael Hernández. Que Dios bendiga a nuestro hermano Samuel González, que Dios bendiga, ¿verdad?, al hermano Nayo López, que Dios bendiga a nuestra hermana Miguelina Herrera, que Dios bendiga a Selene Nangusé, a Berenice Murillo, que Dios bendiga a la hermana Maribel Pérez, que Dios bendiga, ¿verdad?, la vida de Jorge Obando Murillo, que Dios bendiga la vida de Jorge Obando Cruz, que Dios bendiga la vida de Pablo Esaú, del hermano Rigo y su familia. Así, ¿verdad?, también que el Señor bendiga la vida del hermano Mauricio Abarca. Que Dios bendiga, ¿verdad?, a mi tío Demetrio Cruz Burguete. Que Dios bendiga la iglesia Lirio de los Valles. Que Dios bendiga la vida de Alondrita de Murillo y su familia. Que Dios bendiga la vida, ¿verdad?, de Gabriela Colmenares y su familia. Y que Dios bendiga también, ¿verdad?, la vida de Perlita Jiménez. Estos han sido, ¿verdad?, los hermanos y las personas, ¿verdad?, que nos estuvieron, ¿verdad?, viendo a través del Facebook, escuchando, ¿verdad?, el consejo de la palabra del Señor. Y por último, ¿verdad?, en el amor del Señor, ¿verdad?, animarlos a seguir adelante, animarlos, ¿verdad?, a continuar, no mirar hacia atrás, sino mirar, ¿verdad?, al blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Que nuestros ojos, ¿verdad?, estén fijamente, ¿verdad?, viendo a nuestro Señor Jesús. No voltear ni un solo momento, ¿verdad?, sino estar nuestra mirada, ¿verdad?, puesta en el autor y consumador, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esto ha sido, ¿verdad?, la consideración de esta tarde de la palabra. Que el Señor les bendiga, ¿verdad? Amén.